Un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos de toda la gran provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Hoy, a través de la señal de Saracay Televisión, queremos invitarles a participar de un diálogo importante con el ingeniero Carlos Vera Quintana. Él es el representante del primer observatorio de medios que está aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana y respaldado por la Ley de Comunicación. Bienvenidos. Estamos con el ingeniero Carlos Vera Quintana. Muchas gracias por esta entrevista, ingeniero. Primero, cuéntenos, el Observatorio de Medios suena como algo público, en realidad es privado, suena como una entidad del nuevo sistema y organigrama de comunicación que se está armando en el país. Aclárenos, por favor, cuál es el funcionamiento y en base a qué ley ustedes entran dentro de la sociedad como Observatorio de Medios. Por favor, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. El observatorio es una iniciativa ciudadana. Lo que significa esto es que ciudadanos interesados en aprovechar el potencial que ofrece la Ley Orgánica de Comunicación sobre el tema y las normativas que existen sobre participación, como la Ley del Consejo de Participación y la Ley de Participación Ciudadana, nos hemos agrupado espontáneamente. Llamándonos a través del Twitter, a través del correo electrónico, publicando a través de los blogs y compartiendo experiencias para empezar a hacer lo que ahora se constituye en el Observatorio de Comunicación y de Derechos. Y como su nombre lo indica, queremos observar, queremos empezar lo primero es aprender cómo se observa. Es tal la complejidad de este tema y tan amplio espectro de medios impresos, radiales, televisivos, televisión cerrada y abierta, etcétera, que lo primero que hay que hacer para tener credibilidad en estos temas es tener un rigor en cómo se observa, es decir, elaborar una ficha metodológica de observación y también pues enseñarle a la ciudadanía que no se necesita ser un técnico, un profesional o un científico calificado para observar, que simplemente uno podría observar, y es lo que invitamos a la gente a hacer, y a compartir el resultado de esta observación para que finalmente él mismo llegue a los medios, llegue a los periodistas, llegue a los comunicadores y se realimenten en su labor para que funcione con apego a la ley, con certeza, con veracidad, como lo establece la Constitución y las normas legales. Es decir, les respalda la Ley de Comunicación y el Consejo de Participación Ciudadana. Cualquier persona puede crear otro observatorio paralelo al de ustedes para dar los mismos servicios, por lo tanto. Exacto, es decir, los observatorios, igual que cualquier otra iniciativa, son iniciativas de gente que se decide juntar y decide seguir un proceso. Nosotros hicimos un proceso en el Consejo de Participación Ciudadana donde se nos explica legalmente cuáles son nuestras posibilidades, no tenemos competencias en sí, es decir, no tenemos capacidad para actuar de alguna manera legal, por ejemplo. Lo que hacemos es asistir, asesorar al ciudadano cuando piense que se vulneran sus derechos o cuando crea que requiere mejorar la calidad de la comunicación que recibe, y le decimos de qué manera él podría mejorar su experiencia frente a la comunicación o cómo podría encauzar una denuncia, cómo podría orientar si le corresponde a la Defensoría del Pueblo, si podría irse mejor por el Consejo de Regulación o por la Superintendencia. Este tipo de asistencia es lo que hace el observatorio, adicionalmente a empezar a hacer propuestas para tener una política o políticas públicas de comunicación más eficientes y mejor orientadas hacia el ciudadano. En este momento ocurre en el Ecuador algo que debe ser controlado y que en las cadenas mundiales de noticias ya se ha discutido, se ha debatido y se ha superado hace muchos años. Hay un parámetro, una premisa que habla de que cuando una imagen, un sonido o una voz altera la sensibilidad de alguien, de algún miembro de la familia, puede ser convertido en una sanción o tiene que ser retirado del aire esta alteración de la sensibilidad. Ustedes no han pensado en eso porque no hay en la Ley de Comunicación algo tan simple como esto. Por ejemplo, y yo lo he dicho, algo que altere la sensibilidad de alguien tiene que estar controlado, pero no existe todavía, hay cosas que alteran nuestra sensibilidad. Luego de su respuesta le digo cuáles, por ejemplo. Sí, en realidad el ciudadano tiene que aprender, primero que tiene esta capacidad de influenciar, es decir, el ciudadano en los países en los que el nivel de ciudadanización y la importancia de la ciudadanía es mayor, sabe que puede dejar de consumir un producto, entre comillas, por ejemplo, dejar de ver un determinado canal si no le parece que está actuando de manera ética. Pero este proceso de reacción ciudadano tiene que ser también debidamente encauzado. Uno tiene que enseñarle al ciudadano, enseñarnos nosotros mismos que somos ciudadanos, cómo reaccionar.
Esa es una forma. La otra forma es legalmente, es decir, cuando uno considere que existe una violación a su sensibilidad, como usted lo llama, pues está en capacidad en algunos casos también de actuar legalmente. Es decir, la UNA ciudadanamente dejando de consumir o promoviendo o reclamando o compartiendo para que mucha gente se sume a ese reclamo y se suprima el programa o la escena o la forma de trabajo que está lesionándonos, o reglamentariamente de acuerdo a lo que establece la ley. Le voy a dar un caso, por ejemplo. En el Ecuador se ha hecho costumbre que los programas de comicidad utilicen a personas LGBTI simplemente para burlarse de ellos. Nunca usted va a ver en un programa de televisión, un noticiero, una persona LGBTI asumiendo un rol protagónico en una novela, en una comedia, incluso en un noticiero. Discriminación, atentar contra la sensibilidad, una debilidad del sistema que estamos viviendo. Ahí tiene un primer ejemplo. Sí, incluso en las publicidades, es decir, publicidades eminentemente sexistas que ya el público reacciona en contra de ellas y está simplemente obligando a que el dueño de la publicidad la retire, porque en lugar de lograr el efecto positivo de la publicidad, que es que la gente compre, está logrando que la gente no compre ese producto. Y en el caso de los programas es igual, es decir, cuando el ciudadano empiece a dejar de ver programas que solo usan entre comillas el humor sexista o la palabra de doble sentido o la discriminación racial para intentar hacernos reír, ya de a poco eso se está cambiando y la gente tiene que empezar a entender que puede actuar. Y este poder actuar es dejar de consumir el producto enlatado o que no tiene calidad suficiente. Publicidad sexista, por ejemplo, recién había una publicidad que incitaba a la compra de tubos de agua y que hacían parecer como que esos tubos se asemejaban a cierta parte del cuerpo masculino y lo ponían en televisión. Tuvo que ser sacado por la Defensoría del Pueblo este comercial. No estaba en vigencia la ley de comunicación, sin embargo el sentido común llevó a lo otro. ¿Cómo actuar como observatorio cuando hay casos similares? En primer lugar, trabajando sobre lo que son las implicaciones de la ley, es decir, haciéndoles entender a los anunciantes, a la gente que quiere vender, que quiere usar los canales, cómo esta ciudadanía está reaccionando favorable o desfavorablemente ante este tipo de publicidad. Esta propaganda fue retirada, obviamente, pero estuvo un buen tiempo al aire. Y entonces esto... ¿Conocía el caso usted? Claro que sí, todos hemos visto este tipo de publicidad y finalmente lo que hace es que el patrocinador perdió dinero, el productor perdió dinero, el canal perdió dinero, es decir, empieza a reaccionar la ciudadanía negativamente y sí fue en parte iniciativa de un grupo de ciudadanos el llevar el caso a la Defensoría para que ellos actúen de manera legal. Este es el rol que cumplimos los observatorios, el tipo de... no podemos expresarnos a nombre de la ciudadanía porque... Ni son sancionadores tampoco, ni son entidades pero pues llevamos punitivas. Estas ideas, exactamente. Promueven. ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo hacerlo de una forma para que la gente tenga contacto con ustedes? Denos sus detalles, por favor. Sí, lo primero es, pueden comunicarse a través del Twitter, que es la herramienta más fácil para nosotros, @observaecuador, o pueden enviarnos un correo electrónico a observaecuador@gmail.com y allí les empezamos a dar detalles. Estamos aprendiendo a observar. La experiencia del Observatorio de Comunicación es nueva en el país, no ha existido un antecedente previo sobre estos temas. En cuanto a de forma masiva, ha habido críticos, ha habido agrupaciones que hacen este tipo de trabajo, generalmente reactivo, es decir, cuando se ve afectado uno por su sensibilidad, como dice usted, o su género, o su etnia, o cualquier tipo de situación contraria, reacción reclamando, pero lo que ahora queremos hacer más que solamente reaccionar es proactuar, es decir, hacer propuestas para que los comunicadores sepan que los ciudadanos no queremos ser solamente objeto de la información, queremos ser parte de la comunicación. El ingeniero Carlos Vera Quintana, quien es del Observatorio de Medios. Recuerden, si usted tiene una imagen, un sonido, un personaje que altera su sensibilidad, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que acudir al Observatorio de Medios para encaminar a que las autoridades respectivas puedan viabilizar esta queja o denuncia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.